hablando acerca de lo que es el ministerio apostólico. Se dio primero el ministerio magisterial, luego se dio el ministerio pastoral, también se dio el ministerio profético, por último estuvo el ministerio evangelístico y ahora terminamos en el ministerio pastoral. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que se termina esto? Hay que juntar los 5 y ver cómo es la iglesia en función. Cuando la iglesia en función lo que hace es mostrar la vida de Cristo, entonces la vida en función tiene sentido. Tiene sentido la vida en Cristo porque la gente quiere ver a Cristo y nosotros queremos ver a Cristo. Entonces nosotros necesitamos alinearnos a lo que Él es. Nosotros somos el cuerpo o parte del cuerpo donde Él es la cabeza. Entonces, un cuerpo bien conformado, coyuntura por coyuntura, dice la Biblia, y bien ordenado y en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo bautismo, en un solo Salvador, en una misma redención, unidos todos a un mismo pacto que es el de la sangre de Cristo. Amados, la iglesia unida, no importa la iglesia que una persona va, si es un modo de institución pentecostal, bautista, wesleyano, en fin, hay muchos tipos de instituciones, de hecho hasta religiones, hay más de 40 o 50.000 religiones, y Dios es uno solo. Fíjese cómo a veces esas interferencias vienen sobre el ser humano y hasta el ser humano se divide porque aquel es de una iglesia y el otro es de otra iglesia y nosotros somos de otra iglesia. Bueno, qué precioso cuando la iglesia puede entender. Cada uno de nosotros podemos entender de que somos uno en Cristo y que usted es en mí un cuerpo y que yo en cada uno de ustedes somos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, lo que es el ministerio apostólico, estamos viendo una de las facetas, porque son muchas o varias clases, estamos viendo lo que es la madurez de Cristo. Como recién estamos arrancando, es bueno de que a veces tomes nota, a veces de que es bueno de que llevemos como un cuaderno y entonces vamos tomando apuntes por apuntes, de temas tras tema, hasta completar un poco, porque no se da todo, pero dentro de lo que podemos o alcanzamos a entender, se trata de poner bastantes temas acerca de lo que es la materia. Bueno, cuando hablamos del ministerio de la madurez de Cristo, hablando del ministerio apostólico, quiero ir a la palabra en Efesios capítulo 4. Si tienes una Biblia por allí, sería bueno, o por lo menos que lo anotes, libro de Efesios, capítulo 4. Y dice así el versículo 11, y vamos a leer el 12. Y por ahí capaz que podemos seguir leyendo algunos más, pero el 11 es muy clave, porque dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que el saber de los 5 ministerios, cada uno de nosotros tenemos los 5 ministerios. Nunca mutilemos a Cristo. O sea, no digas, aquel es profeta, el otro es apóstol, el otro es pastor. ¿Por qué? Porque mutilamos a Cristo de esa manera y lo hacemos por parte. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo a las almas del Señor. Y tenemos que funcionar. Por ejemplo, alguna vez hemos explicado que una persona cuando conoce a alguien le habla desde el ministerio evangelístico, desde la fuerza del evangelio, desde el estado genuino del corazón y aún con ese denuedo con que el Espíritu Santo vino y luego quedaron los apóstoles, el denuedo del evangelio. Pero luego esa persona necesita tener o funcionar en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque necesita discernir
¿Qué es lo que puede obstaculizar sus caminos, sus progresos, los avances de esa persona? Entonces el ministerio profético le alumbra mediante dones, mediante características que tiene el Espíritu Santo de inteligencia, de revelación, de ciencia, y en eso uno toma la autoridad, ahora en el ministerio apostólico, para reprender los espíritus, alinear, descender desde los cielos el Espíritu Santo sobre él, enseñarles cómo es el Espíritu Santo que desciende y cómo es afirmar con autoridad los caminos de una persona. Pero ahora esa persona necesita que alguien lo contenga, que alguien lo ayude, lo acompañe, le brinde un seguimiento de la palabra, y en eso se actúa en el ministerio pastoral. Pero la persona necesita ser discipulada. Entonces, si uno no sabe de las escrituras, no puede discipular paso a paso, y en eso uno funciona el ministerio magisterial. Fíjese entonces que cada uno de nosotros necesitamos funcionar en los 5 ministerios, y entonces por eso es que hemos dado los 5 ministerios, y ahora en todas estas clases que van a restar, vamos a dar el ministerio apostólico. Y llegado ya al término de esto, se cierran con algunas clases también lo que es la iglesia en unidad o la iglesia integral. Entonces, leíamos que tiene un fin el saber de los ministerios, que Jesús dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarlos, o sea, que nosotros entendamos los ministerios. Tiene un fin, porque dice a fin de perfeccionar a los santos para lo que es la obra del ministerio, para la edificación, o sea, eso nos habla de madurez, para la edificación de lo que es el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, fíjense, a la unidad de la fe, que todos podamos tener una misma fe, y también que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Segundo, tercero, a un varón perfecto. Cuarto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire el fin que tiene el poder saber o entender los ministerios. Bueno, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, yo no te puedo sanar, por ejemplo. Y le duele la muela al hermano, o al hombre, o a la mujer. Y uno dice, bueno, vamos a orar porque es pastor. Bueno, oramos y no se sana el hermano. Y no se sana la persona. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Alguien no tiene fe. Y bueno, imagínense de que nosotros dejamos la fe, dejamos el poder que tiene la palabra, el nombre de Cristo, el poder que tiene la autoridad de Dios, y lo transformamos en oración. Entonces le pedimos algo a Dios en oración, algo que no sabemos desarrollar. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? La iglesia necesita, sinceramente, entender qué es fe. Una vez tuvimos una clase de fe, no sé si estará grabada, si no sería bueno volver a retomar esas cosas, porque la fe viene por el oír. O sea, uno desarrolla fe cuando entiende algo. Cuando se le reveló algo, entonces uno se alegra porque se le reveló algo, y esa revelación se transforma en fe. Entonces, porque sin fe uno no puede agradar a Dios, y tampoco sin fe nosotros no nos podemos acercar a Dios, no le conocemos, porque dice la Biblia que el resultado de la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Algo a mí se me reveló, entonces yo ahora creo, no me mueve nadie de eso. Es la certeza de lo que se espera, y es una convicción de algo que no se ve. Entonces, por eso necesitamos entender los conceptos. El Señor dice acá en el 13, Efesios 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que seamos un cuerpo genuino, unidos unos con otros. Pablo decía, qué bueno sería ir a veros. Cuánto deseo tengo ganas de ir a verlos, en el que podamos gestionar dones con dones, y ustedes conmigo y yo con ustedes, en el cual seamos confirmados.
Ahora, qué precioso que es nosotros relacionarnos. ¿Qué recibe usted? ¿Qué recibo yo? Y conciliamos, y entonces toda obstrucción que haya en los lugares celestiales, los abrimos, los despojamos, hollamos sobre ellos, porque escrito está que en el 91 de Salmo dice que nosotros vamos a hollar sobre la serpiente y aún sobre el escorpión. Serpientes son espíritus de maldiciones y escorpión espíritus de muerte, y muerte son justamente plagas sobre lugares en desobediencia. Entonces vamos a hollar, y cómo hollamos es amedrentar aquello que es como enemigo. Entonces Dios nos necesita a todos preparados. De repente abrimos un Zoom o un Meet como esto, y de repente decimos: amado, vamos a orar todos por esta dirección, por esta palabra que Dios nos dio, y oramos entre todos, amado, las liberaciones que se pueden hacer en ciudades, las liberaciones que se pueden hacer en gente. Nosotros podemos contarles testimonio de cómo Dios trajo una fuente de bendición y otorgó a la tierra grande bendición de petróleo y de gas a nuestra ciudad. Tan solo por subir a los montes, a las bardas que le llamamos acá, para orar a Dios, y le llorábamos allá arriba, y no sé cuántas veces subimos hasta que Dios allá arriba nos dio una palabra y bajamos llorando. Y amado, fue tremendo lo que sucedió por esa palabra, porque luego se hicieron algunos trabajos y de la cual uno después se pregunta y uno dice, ¿no? Tanta autoridad le ha dado Dios a la iglesia de provocar una remoción sobre lugares celestes. Entonces nosotros nos sentamos juntamente con Cristo en los lugares celestes, sentados estamos con Él, pero acá en los lugares celestes del otro lado están potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo, sentado de este lado juntamente con Cristo, soplo. Dice que la Biblia dice que nosotros una vez, Hebreos 12:26, estoy diciendo acá, que la voz que un día removió o conmovió la tierra, ahora una vez más, y no solo conmoverá la tierra, sino aún los cielos conmoverá. Y dice que esta voz indica la remoción de las cosas movibles. ¿Por qué son cosas movibles? Porque estos demonios no están cimentados en nada. Ahora tú estás cimentado en la roca que es Cristo. Entonces cuando provocas remoción en los lugares celestes sobre aquello que es movible, dice, y esta voz indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, o sea, la autoridad que Dios te otorga, ilegal, es algo que tiene mucha eficiencia, mucho poder y mucha autoridad, porque usas la voz de Dios, la palabra. Entonces dice esta voz que indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que luego queden establecidas las inconmovibles, el reino de Dios y su palabra. O sea, cuando la iglesia está cimentada en Cristo, hay dos cosas que lo certifican: el reino de Dios y su palabra. Entonces necesitamos entender que es el reino, y necesitamos entonces no solo leer las escrituras, porque las escrituras no se leen, las escrituras se estudian. Vuelvo a repetir, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Entonces, cuando estudiamos, cuando indagamos, interpretamos las escrituras, es donde allí el Señor comienza a traernos revelación. Bueno, cuando entramos a lo que es la madurez de Cristo, dije algunas cosas como para poder entrar en materia. La madurez de Cristo, nosotros lo vemos a Él como única figura, porque no tenemos otra. De verdad, no tenemos otra. Entonces, la figura de Cristo, vemos que en nosotros, Él nos hace a nosotros parte de su cuerpo, donde Él es cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces, cuando hablamos acerca de Cristo Jesús, cuando, por ejemplo, tomaba a los discípulos y en la sabiduría de saber cómo conducirlos,
Él interpretaba, él sabía. Cuando hablo de la madurez de Cristo, es que los ojos tienen que estar abiertos, es que los oídos tienen que estar abiertos, es que las distintas, no digo sensaciones, los distintos sentidos, el olfato, el gusto, la visión, la audición, tienen que estar activados. Dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso de los sentidos ejercitados han ejercitado el bien y el mal. Entonces, hay una forma en la que nosotros necesitamos aprender a conducir. En este caso, Jesús condujo discípulos. Nosotros podemos tener hijos, podemos tener un matrimonio, podemos tener amigos, podemos tener compañeros de trabajo o amigos o vecinos, en fin, familiares, sobrinos, tíos, nietos, lo que tengamos, podemos tomar a alguien y ayudarle y comenzar a ver, Padre, yo quiero ser como Jesús. Y Jesús, ¿cómo sabía conducir a sus discípulos? Jesús tenía un sentido. Y esto era llevarlo a su destino glorioso. O sea, es desarrollar a la persona por el cual fue creada. Entonces ahora yo te miro a ti, por ejemplo, y digo, a ver, ¿con quién estoy? Bueno, normalmente me tienen las pantallas apagadas, pero yo quiero conocerlos. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces están, los conozco, pero hay otros que están y no los conozco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito a veces interpretar a alguien que está enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona, cuando uno lo ve, puede interactuar con la persona. ¿Y qué es lo que sucede? Esa persona necesita un destino glorioso, porque el destino que está teniendo es obstruido, es detenido, es de percance, es de atadura, es de guerra, es de enfermedades, es de crisis, es de tormentos. Es probable que el destino de una persona sea perverso. Usted dice, tanto puede haber, y tú no sabes las artimañas que usarás a Satán, porque nadie sabe. Hay gente que se acuesta y dice, bueno, tuve un día recontra cansado, reagitado, así que me acuesto y me voy a quedar mosca, seguro. Y se acuesta la persona y empieza la perversión a atacarle la cabeza. No importa la edad que tenga, puede ser muy jovencito, como puede ser casado y tener nietos, no sé. ¿Qué sucede? Hay vigilias, como por ejemplo la vigilia de las 0 horas a las 3 de la mañana. 0 horas a 3 de la mañana. Esa vigilia nos habla de que la mente debe ser cuidada. O sea, yo me despierto tipo 12:30, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, o de la madrugada que decimos. Yo tengo que saber a qué hora me despierto. Un gallo, por ejemplo, empieza a cantar, que Dios lo creó, entre las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Entonces Jesús sabía a qué hora empieza a cantar el gallo y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Significa que el destino que una persona puede estar tomando, o sea, cuando Jesús, vuelvo a repetir, estoy hablando acerca de la madurez de Cristo, y Jesús tenía a sus discípulos y debía guiarlos a un destino glorioso, pero a veces el destino es perverso. Y una persona tiene hijos, necesita saber con qué hijos está. Perdón, voy a decir algo, no son tus hijos, no son tus hijas, no son tus hijos. Pastor, ¿qué me está diciendo? Bueno, son hijos de Dios. Dios activa un esperma, lo abraza un óvulo, se abre un vientre, alguien nace, entonces Dios te entrega. Y como te otorga la gran facilidad de obtener a su hijo, pero tú le llamas hijo y él te dice mamá o te dice papá. Bueno, Dios permite esa buena relación para que nosotros podamos trabajar más confidencialmente los dones, talentos, capacidades, virtud, ministerio.
La idea es, ¿sabes la cabeza que tienen tus hijos? ¿Sabes la mentalidad, lo que pasa por sus corazones? ¿O todavía no hemos trabajado dones, talentos, capacidades, virtud, ministerio, al menos con nuestros hijos o nuestro matrimonio? Entonces Jesús conocía la madurez de Cristo, te hace trabajar con quién estoy, por qué mira, por qué responde, cómo piensa, las reacciones, el carácter, la naturaleza misma de la persona. Había alguien que dudaba, el otro que le corta la oreja a un soldado romano y Jesús dice, no, por favor, no hagas eso, acá nos metimos en un problema terrible. Y dice Jesús, a ver, permítame juntar esta oreja, y se la pegó. ¿Por qué? Porque iban a morir todos. A veces nosotros no podemos controlar una mesa con hijos y padres. ¿Por qué? Porque no interactuamos con el Espíritu Santo ni aún para conocer la naturaleza que nos domina. ¿Es fuerte lo que digo? Es fuerte lo que digo. ¿Por qué? Porque si yo no domino mi propia naturaleza, yo no voy a saber, por ejemplo, desarrollar mi corazón. El corazón mío, o nuestro corazón, se desarrolla con la mente, la voluntad y el libre albedrío. Ese es mi corazón. Para que anotes, mente, voluntad y libre albedrío. ¿Qué es lo que sucede con eso? Dios con eso nos otorga a nosotros la gran responsabilidad de saber mediar con nuestro corazón. ¿Cuál es la naturaleza que a mí me domina? Mire, escuchen esto porque es fuerte. Hay una naturaleza animal, diabólica, natural. Y bueno, cuando vemos esa naturaleza que está escrito, no me acuerdo ahora el pasaje, porque bueno, no estaba eso en mi carpeta, pero sí que tenemos una naturaleza humana caída, llena de pecado, de iniquidad, de rebelión, diabólica, animal. Y uno dice, wow, perdón, ¿cuál es la naturaleza que en este momento está actuando, se está desarrollando? A ver, miro a un hijo, a ver, miro a un matrimonio, a ver, miro mi cónyuge. ¿Qué naturaleza está desarrollando y yo no me doy cuenta? Si Dios me ha dado el permiso y la bendición de estar con alguien y no desarrollo, no interpreto las distintas naturalezas que pueden estar en una persona, yo necesito la naturaleza de Cristo Jesús. Es una naturaleza que la da el Padre, es una naturaleza eterna, es una naturaleza divina, es una naturaleza llena del Espíritu, tiene una fe, un bautismo, tiene un pacto que es la sangre del Cordero. Entonces, aunque estoy diciendo muchas cosas, por eso es importante que se agarre un cuaderno. Pero yo necesito saber que conducir a los discípulos, ¿cuál es el destino que yo estoy viendo conducirse? Si yo tengo un hijo o tengo una hija, o tengo un matrimonio, un cónyuge, o tengo un amigo, o tengo mis padres, y yo estoy viendo que no hay una naturaleza sana, sino hay una naturaleza o perversa, o hay una naturaleza extraña, yo necesito advertirme. ¿Cómo voy a hacer, pastor? ¿Lo confronto? ¿Le digo algo? ¿Le llamo la atención? No. ¿Cómo hago, pastor, entonces? Necesito ir a la oración. Necesito ir a la oración, como estábamos orando acerca de Daniel, que Daniel dijo, esperen, no nos maten, yo me voy a tomar 10 días, y se fue a orar. Hasta que después de los 10 días, bueno, recién trajo allí respuesta. Bueno, a veces necesitamos hacer silencio y remitirnos a la oración, hasta que el Señor responda lo que nosotros necesitamos saber. Cuando en nosotros hay, por ejemplo, una naturaleza de pecado, la necesitamos saber y necesitamos erradicar ese pecado de nuestra casa. ¿Cómo? Con ayuno y oración. Con eso venceremos, por ejemplo, las iniquidades, el género malo. En el tiempo antiguo, voy a decir esto no para que lo apliquen en casa,
Pero en el tiempo antiguo alguien tenía una desobediencia, alguna de las tribus de Israel tenían una desobediencia, y lo que hacía Dios, lo llamaba a Moisés, le decía: mirá, Moisés, tal persona que vos me clamás o me decís a mí que se está portando mal, sacámelo afuera del campamento. Y lo sacaban afuera y bueno, y si esa persona no se arrepentía, le decía Dios: bueno, listo, él y toda su casa hay que matarlo, y lo mataban a pedreadas. A pedreadas lo mataban a la persona y a toda su familia, era para erradicar el mal. Gloria a Dios que hoy no existen esas leyes sobre nosotros, porque todos los días estaríamos bajo juicio, de acuerdo a nuestra boca, nuestra mentalidad, nuestro proceder, nuestro carácter. ¡Wow! Nos mata nuestro carácter, porque a veces ni siquiera el carácter sabemos dominar. Bueno, cuando hablo de la madurez de Cristo, hablamos acerca de que una persona tiene la gran posibilidad en la tierra de poder ejercer los dominios de Dios. Dios le ha dado a la iglesia un total dominio, gobierno. De hecho, Dios nos ha hecho reyes, gente que gobierna, que legisla, y sacerdote, gente que oficia delante de Dios y traen respuestas hacia un pueblo. Perdón. Esas personas entienden de intercesión. Esas personas entienden de adoración. ¿Qué es adoración? ¿Es cantar, pastor? No, no es cantar. Se puede cantar, sí, pero adoración es frutos de labios que honran su nombre. Hay algo que interpreta un adorador, misterios escondidos del corazón de Dios. Ahora, cuando estamos hablando acerca de madurez, nosotros sabemos no solo conducir a una persona a destino o a destinos gloriosos, a destinos eternos, a destinos de paz, a destinos con pacto en la sangre de Cristo. Por ejemplo, usted tiene una criatura. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo, hoy ya es grande, es padre de familia, y me acuerdo cuando él era muy chiquitito, lo sentaba en la mesa y él ponía sus piecitos sobre mis piernas y yo ponía mis brazos sobre sus piernitas y charlábamos así de hombre a hombre. Y bueno, y él me contaba y yo le contaba algunas cosas. Uno le quería hacer notar a veces algunas cositas que a veces no están bien, pero como criatura son criaturas y uno necesita enseñarles. Entonces luego orábamos a Dios y le enseñaba muchas cosas de esa manera. Entonces uno necesita saber cuál es el destino que le va a dar a la persona. En esa forma una persona es impartida. ¿Qué es ser impartido? Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo puedo vaciarme, es lo que dijo Pedro cuando iba al templo de la Hermosa y había allí en la puerta de la Hermosa un hombre que pedía limosna y le dijo Pedro: mira, yo no tengo plata ni oro, pero bueno, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Y dice que la persona comenzó a saltar y entró al templo de la Hermosa y dice que todos se maravillaban por verlo saltar y decían entre ellos: ¿no es el mendigo que se sienta ahí en la puerta cada día a pedir limosnas? Y ellos decían: sí. ¿Y qué pasó? Y pasó Pedro, dice, y le impartió de lo que él tiene. Él tiene un denuedo que lo encontró en un aposento alto. Amado, vaya fijándose cada una de esas cosas. Hay gente que no tiene ni siquiera un aposento alto. Bueno, otros no saben ni lo que es un aposento alto. Necesitamos ser entendidos. Toda persona tenemos a Dios. No importa si alguna vez fuiste a una iglesia o tenés una Biblia o nunca fuiste a una iglesia o nunca leíste una Biblia, yo quiero decirte que tú tienes la vida de Dios. Y en esa vida de Dios, cuando tienes 365 arterias en tu cuerpo, están llenas de sangre. Y en la sangre es donde tú tienes vida. Y la vida está en Dios. Dios se va de ti y la sangre se coagula. Automáticamente tú estás muerto. Entonces, ¿quién puede decir que no tiene a Dios? ¿Quién puede rebelarse en contra de Dios y decirle: no sé si hay Dios, yo no creo en Dios, yo no lo quiero a Dios? En fin, la gente puede decir cualquier cosa y Dios dice: aunque me seas infiel, yo permaneceré fiel.
Ahora, qué hermoso que es poder verlo a Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿qué dice Dios? Yo dentro de ti quiero que me escuches, quiero que me entiendas, quiero que me veas. Y Dios dice, o nosotros, perdón, ¿cómo te vemos, Dios? ¿Cómo te escuchamos? ¿Cómo te entendemos con todo lo que necesitas o quieres hacer? Esa es mi voluntad, que de pronto se hace notar y tú de pronto te quieres desarrollar. Y cuando quieres desarrollarte, entonces ahí es donde me empiezas a interpretar. Cuando tú me empiezas a interpretar, yo te respaldo. Y cuando te respaldo, van a venir siempre obstrucciones. Es como, por ejemplo, te quieres poner, no sé, una carnicería. Te quieres poner un negocio, una fiambrería, te quieres poner un negocio, qué sé yo. Y tú dices, ay, toda la vida soñé con tener, y mamita, papito, ¿cómo es que no lo has puesto todavía? ¿Y sabe cuál es la respuesta de la gente? No tengo plata, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Y a dónde lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Amado, no necesitas plata. Necesitas nada más que la voluntad de Dios que está dentro de ti, y si Dios te puso su voluntad, no te acompañaría en su voluntad si es de Él. Entonces la gente aborta sueños de Dios, la gente aborta deseos de Dios, voluntad de Dios. Dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es agradable, la que es perfecta. La palabra comprobéis significa ensayo, significa probar, para aprobar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo lo que pasa por tu cabeza, primero pasó por el corazón de Dios. Y uno dice, Padre precioso, ¿cuánto hemos dejado pasar de largo? Y otro allá en la esquina puso el negocio que yo quería poner. ¿Por qué en la iglesia cristiana, no importa la denominación o iglesia que vayas, si vas, pero por qué en las iglesias está la gente más pobre? ¿Por qué los cristianos o la gente que dice tener fe es la gente que menos visión tiene? ¿Saben con qué lo cambian? Con buscar un trabajo. Van a encontrar un sueldo mínimo, vital y móvil. No encuentran más. Pueden cobrar 100 pesos más que el otro de al lado. O si le dan una buena categoría y cobra 20 pesos más que el otro. Y él se enseñorea porque cobra 20 pesos más que el otro. Pero Dios, ¿qué quiere? Que todo lo que viene a tu corazón lo empieces a desarrollar. No necesitas plata, necesitas visión. Cuando tienes 7, 8, 10 emprendimientos, se te cae uno, no te va a interesar porque tienes 9 en función que están luego eso funcionando hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la gente que no se desarrolla? Jamás tuvieron alguien que los condujo. Eso es una falta de paternidad. Y no es que me falte papá o mamá. Es que a veces no importa si tuviésemos papá o mamá. Yo tengo mis papitos, pero yo un día encontré una paternidad, por ejemplo. No voy a hablar más de eso. Pero necesitamos mentores. Necesitamos gente en la cual nos ayude a abrir la mente. Necesitamos de gente, y si no, si está anotando, anota Proverbios 5, verso 7, y ahí te dice, oídme, hijos, y no deis tu fuerza al cruel, o no estén tus trabajos en la casa del cruel. O sea, Dios dice, todo lo que yo te he dado para que lo desarrolles para ti, lo desarrollas en la casa de otro. Y aquel justamente te devuelve con un sueldo, que solamente puedes comer y no te puedes vestir. Y si te vistes, no comes. Y ni hablar que a fin de año quieres unas vacaciones. Olvídate de vacaciones. Y tampoco puedes iniciar un proyecto. Olvídate, el proyecto ya lo tengo yo. Entonces te mantienen cautivo con un sueldo año a año. Y la persona va a la iglesia y dice, gracias Señor por el trabajo. El Señor se bajaría de los cielos y no sé qué sucedería. Por eso es que necesitamos nosotros madurez, ayudarnos a ver cómo el Señor va a ayudarnos a direccionar, no solo a veces con mentores, con buenos consejeros, con buenos líderes, gente que nos ayude
atraer la madurez de Cristo a nuestra vida y en nosotros a nuestros hijos. Bueno, cuando hablamos acerca de Jesús, acerca de darles un buen destino, un destino glorioso, o sea, desarrollarlos para lo que son. Es como cuando, bueno, son ejemplos, ¿no? Que cuando alguien tiene un cajón de herramientas y no sé, tiene un martillo y bueno, viene alguien y le enseña esto para golpear. El que tiene una cocina y tiene una olla o un rallador y le dice a las niñas, bueno, esto es para rallar, o al niño le dice, mira, esto es para picar carne, en fin. Cada mayor enseña a veces a los niños a desarrollarse en distintas áreas como para aprender. Y cuando nosotros encontramos a gente, necesitamos aprender a exhortar, necesitamos aprender a animar, necesitamos a enseñarle a que lo que hicieron, aunque no haya salido tan bien, pero no estuvo todo mal. Por lo menos tuvo la intención la persona. Entonces, nosotros necesitamos entender de que en el conjunto de dar dirección, de saber exhortar, de saber animar, nosotros tenemos un solo proyecto, que es el proyecto de extender el reino de Dios. El proyecto de conocerlo primero, luego de poder extender el reino de Dios. Y a la hora de edificar el reino de Dios, a la hora de edificarlo, el reino de Dios, Jesús era muy intencional, muy seguidamente. Él lo que hacía, le decía, deténganse y ya vengo, 2 minutitos y ya vengo. Y desaparecía Jesús y decía, ¿a dónde fue ahora? Fue a comprar, si esta hora ya está todo cerrado. Y nadie sabía, pero de pronto hasta que lo empezaron a seguir y lo pispeaban. Y yo digo, qué precioso debe haber sido eso, ser discípulo, porque nos transformamos como niños y todo lo queremos ver, a ver qué hace nuestro maestro. Y dice que de pronto lo encontraban orando y hablando con el Padre. Entonces, cuando él les tuvo que decir, ya había un ejemplo atrás. Ya había un ejemplo, un camino. Por eso es que a la hora de edificar el reino de Dios, nosotros necesitamos ser intensivos. Necesitamos tomar tiempo con la palabra. Necesitamos ver que en nuestro hogar haya oración. Si no, no le podemos decir a nuestros hijos que oren. No le podemos decir a cualquier persona, mire, ore al Señor, porque entonces el Señor le va a responder. Porque te va a decir, ¿y cómo oraría? A ver, deme un ejemplo usted de qué oró y quién Dios le respondió. ¿Y qué le va a decir vos si no tenés oración? Entonces es importante que nosotros a la hora de edificar el reino de Dios seamos intensivos a la hora de cómo nosotros vamos a edificar para bien a nuestros discípulos. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a la hora de hablar en parábolas o de dar ejemplos, Jesús era muy intensivo, se enfocaba mucho en solo extender el reino y explicarles el reino. Por eso hay palabras como en el Sermón del Monte, por ejemplo, que comenzó a hablar del reino y del reino y del reino, y el reino es semejante, el reino es semejante a, y comenzaba a explayarse Jesús, y qué glorioso que es cuando una persona luego puede conocer el reino. Hay clases muy lindas acerca del reino, y es lindo poder aprender acerca de lo que es en realidad el reino de Dios, que el reino de Dios es un lugar legislativo, y es el lugar donde tú vives y el lugar donde Dios te puso, el lugar que Dios te dio, te otorgó legalmente para que te fructifiques, para que habites, para que vivas, y de qué manera uno toma posesión del lugar a través de las primicias. ¿Y cuáles son las primicias, pastor? Se hacen 3 veces al año. Por ejemplo, en Pesaj, que en el occidente se le llama Pascua, Shavuot, que es Pentecostés, y si no ahora en Sukkot, que el 23 de septiembre se celebra trompeta, 5 días más es día de perdón, y 10 días luego está Sukkot. Ahí en Sukkot se hacen las terceras primicias, que son el fruto de toda la tierra. Bueno, ¿por qué? Porque Deuteronomio 26 lo dice, que allí nosotros el día que vamos a establecernos en la tierra que Jehová
nuestro Dios nos da, allí llevaremos lo primero, lo mejor, lo voluntario al sacerdote, y el sacerdote allí orará a Dios el Padre para poder establecer la buena cosecha de toda esa tierra y que la persona viva bien. Por eso es que es importante nosotros entender de la palabra. Por eso no se lee solamente, simplemente no es lectura las escrituras, es estudio de las escrituras. Cuando uno puede ayudar a la gente, en este caso, a tocar diferentes puntos, yo entiendo de que te provoco para que luego vayas e investigues, o llames, o preguntes, o interactúes con tu Biblia y tu mente. En tu oración, tómate mucho tiempo para orar. No te tomes solamente 5 minutos, tómate bastante tiempo para orar, porque Jesús es lo que hacía con el Padre. Entonces Él recibía a veces el consejo para ciertos diseños, Él recibía el consejo a veces para estar en gozo cuando el momento no daba para mucho gozo, pero Él estaba con gozo porque tenía la relación con Dios el Padre. Bueno, entonces, ¿cuál era el sentido de edificar el reino? El sentido de poder edificar el reino tenía que ver con que Jesús se enfocaba en los distintos detalles, de tal manera que en la persona queden cimentados ciertos conceptos o queden cimentados a verse ciertos principios. ¿Por qué? Porque eso iba a generar un aprendizaje o un establecimiento de verdad de generación en generación. Fíjese que, perdón por esto, pero mucho de ese trabajo a Satán lo robó de Dios, ese diseño. ¿Por qué digo lo robó? Porque él marcó de generación en generación. Perdón, él fue marcando las iniquidades de generación en generación. Las iniquidades son formas de vida o herencias o maldiciones ancestrales o generacionales que se empiezan a repetir y se hacen cíclicas. De tiempo en tiempo, un ejemplo, ¿no? Los abuelitos, no sé, alguien murió de cáncer o alcoholizado. Los hijos o tienen cáncer o viven en alcoholismo. Los nietos o sufren distintos tipos de enfermedades o el mismo cáncer. Y muchos de ellos con el tema del alcoholismo, la problemática del alcoholismo. Entonces vemos que cíclicamente de generación en generación, si antes vivían pobres, los hijos también son pobres, hoy los nietos son todos pobres y comienza una mentalidad cerrada, cautiva. Entonces, si antes se vivía crisis o les robaban, después a los hijos también, o sea, alguien tiene que parar la pelota y tiene que mirar la cancha y a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo es el juego, ¿para qué? Para que haya una victoria. O sea, necesitamos entonces nosotros entender de las escrituras, ayudarnos, no es enseñorearnos unos de otros, no. Tiene que ver con ayudarnos, por eso es que a veces tiramos tantas cositas como para que todas ellas queden o grabadas o anotadas, para que de pronto nos o preguntemos o empecemos a indagar qué es lo mejor en las escrituras. Biblia, rodillas y silencio. ¿Por qué silencio, pastor? Porque si no yo hablo y no lo dejo hablar a Dios. Y Dios viene a mi mente para otorgarme a veces una revelación. ¿Sabe lo que hacemos? 1 hora entera le oré a Dios, dijo alguien. Y yo le digo, ay, ¿qué te dijo Dios? No sé, porque yo cerré la oración, dije en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo y listo, cerré la oración y chao, nos fuimos para la casa. Y Dios quería hablar ahora. No sé, si me hubiera hablado en esa hora, pero hablaste todo en la hora. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos entendernos a nosotros mismos. Muchas veces, en 1 hora, quizás oremos 10 minutos nosotros hablando. ¿Pero qué tengo que orar, pastor? Necesito orar la palabra, porque la palabra tiene un diseño, tiene una esencia, tiene un idioma, tiene una cultura que en el cielo se entiende.
Mire que yo le voy a contar a Dios cómo me está el café desde mi taza. Ay, Señor, ¿sabes qué? Me duele el pie. Y Dios dice, ¿para qué te di la mano? Que pongas sobre los enfermos y ellos sanarán. Mire, Dios, tengo un problema con el matrimonio. Y Dios dice, y bueno, pero lo que tienen que hacer como matrimonio es dejar todos los dioses de lado y dejar los pensamientos de lado y unirse como una sola persona. Sean uno, fusionados, uno para el otro. ¿Por qué? Para que no entre ninguna interferencia y rodearse unos a otros en oraciones. Entonces, nosotros le queremos contar a Dios en oraciones cosas que para nosotros se nos fue otorgada autoridad. Entonces, a la hora de edificar el reino, se enfocaba Jesús en distintos tipos de detalles para que trasciendan de generación en generación. Yo quiero edificar el reino de Dios. ¿Cómo quisieras que seas lleno de proyectos? ¿Cómo quisieras que estés saciado del bien y de la misericordia de Dios? ¿Cómo quisieras que veas cielos abiertos como los vio Esteban? ¿Cómo oraría a Dios para que sean llenos tus ojos de la misericordia de Dios y veas los cielos abiertos sobre ti, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu barrio? Cada vez que Jesús, Espíritu Santo, cada vez que Jesús quería enfocarse en el reino y hacía avanzar los distintos ministerios, los desarrollaba a ellos, llámese Mateo o Juan o Pedro o Jacobo, que en la Biblia le pusieron Santiago, en fin. Cada vez que a cada uno de los discípulos comenzaba a desarrollar los distintos ministerios en ellos, lo hacía Jesús desde el desarrollo de un corazón genuino, lo hacía desde el desarrollo de un corazón completo. ¿Por qué? Porque Él se completaba en el Padre. Amado, tome tiempo, Biblia, rodilla y silencio. Y lo que vayas a orar, que esté escrito. No le ores a Dios cosas que necesitas. ¿Por qué? Porque a la hora de discipular vamos a dañar a alguien con la postura que yo tengo, diseño que yo tengo, como yo la reviví, yo que ahora quiero que mi hijo la reviva. ¿Para qué? Y para que aprenda de la vida, me dijo alguien. Yo le digo, Dios tomaría ese niño y te lo llevaría y se lo dejaría para él o se lo daría a otro. ¿Para qué te lo dio a vos? Para que vos, en vez de enseñarle el reino de Dios, no, le querés enseñar cómo vos aprendiste. ¿Cuál es la necesidad de que una criatura tenga que sufrir porque el tipo sufrió o porque ella sufrió? Entonces, criatura tiene que sufrir también. Yo digo, Padre Celestial, oramos para que el buen diseño de un corazón genuino, puro, en santidad, lleno del Espíritu Santo, se imparta en las criaturas, de tal manera que las criaturas puedan agradecer a Dios, sean personas inteligentes, llenas de sabiduría y de equidad en la escuela, con sus compañeros, en la casa. Amados, vamos a generar una generación de gente emprendedora, de gente valiente, de gente victoriosa, de gente conquistadora, de gente que ama a Dios, gente llena de dones, de talentos, capacidades, de virtud, de misterios desarrollados del cielo. Pero claro, cuando nuestro corazón no está completo en Cristo, bueno, no sé si estará completo de otras cosas o con diseños paralelos, que es lo que oramos para que todo sea limpio. Voy a poner algo entre paréntesis. Perdón si voy muy rápido. Pero una persona necesita que se le sea otorgado el derecho de la sangre. Pastor, ¿cómo si Cristo murió y toda su sangre fue derramada sobre nosotros? Bueno, Marcos Witt un día cantaba y decía, una gota de tu sangre sobre mí. Y yo cuando canto eso digo, Señor, quiero que una gota venga sobre mí. Yo te voy a comentar algo, por eso dije entre paréntesis. Uno debe de orar y debe humillar su corazón al Señor para que el poder de la sangre le sea revelado.
Porque si el poder de la sangre no te es revelado, ella no tiene un derecho legal hacia ti. Cuando yo simplemente digo, Señor, tu sangre me lava y me limpia, como es una obligación, no. El Señor vendrá y golpeará en nuestro corazón y golpeará en nuestra mente. Y Él dirá, ¿tú me abres la puerta para que yo entre? ¿O simplemente te cierras y que sí o sí yo tengo que otorgar favores hacia ti? Un día el Señor vino y me dijo, yo necesito entrar para lavarte y limpiarte. Porque constantemente me dice, Señor, lávame, Señor, límpiame. Y yo no puedo entrar porque tú no me has otorgado el derecho legal. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo si tú tienes todo el derecho hacia mí? Entonces empecé a orar por ese derecho legal. Hasta que un día vi que el poder de la sangre venía sobre mí. Y le dije, Señor, te otorgo el derecho. Quiero que por favor venga y me laves. Porque la sangre es una autoridad de Dios. La sangre es algo otorgado, un derecho de ley en los cielos. Porque le fue otorgada a Jesús el derramamiento de la sangre. Y cuando ese derramamiento de la sangre existió, desde el cielo se otorgó un derecho y dijo, todo aquel que se lave, o sea, no estaba para toda, no fue derramada así porque sí. Dijo, el que reciba mi sangre será lavado y limpio de todo pecado y de toda maldad. Jesús necesita ser recibido en nuestro corazón, el poder de la sangre. Amado, si fuese dado que la sangre es dada solamente, para todos, nosotros seríamos sin pecados y estaríamos sin maldad, sin iniquidades, sin rebelión, sin concupiscencias. Pero todo el mundo ha pecado, hemos tenido iniquidades, hemos pecado, hemos tenido iniquidades, hemos cometido rebelión, concupiscencia, hemos tenido la cabeza a veces hasta doblada. No sé de qué manera, yo mi mente la he tenido a veces con un pensamiento y digo, Padre, ¿cómo esos pensamientos estuvieron en mi cabeza? Y el Señor nos dice, yo no te juzgo, no te condeno, no te critico. Ahora aprovecha y que la sangre de mi hijo se te revele y aprovecha para lavarte y limpiarte, porque un día sí yo te voy a juzgar, pero en ese día ya no habrá marcha atrás, ya no podrás buscar una revelación, porque ya será un día que no se puede volver hacia atrás. Amados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a orar para que el poder de la sangre nos sea revelado. Cuando la sangre de Jesús, el Mesías, que es el pacto, nos es revelado, vamos a ver la Biblia descubierta. Vamos a ver la revelación del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús también necesita ser revelado. Fíjese que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿Por qué razón yo digo en el nombre de Jesús a las enfermedades y las enfermedades no se van, resisten? ¿Por qué? Porque justamente el nombre de Jesús necesita ser revelado. Entonces, cuando Jesús desarrollaba cada uno de los ministerios, lo hacía desde un corazón genuino, lo hacía desde un corazón completo, lo hacía desde un corazón en integridad, en relación de Dios el Padre con Él, para que al hablar luego queden cimentadas sus palabras. De hecho, quedaron escritas y no se van a borrar jamás. Y hay con el que las toque. Apocalipsis termina diciendo en el capítulo 22 que cualquiera que agregue algo a las escrituras, las maldiciones de Israel, de Egipto vendrán sobre él. Y cualquiera que saque una palabra de las escrituras, será borrado su nombre del libro de la vida. O sea, amado, tenemos que tener un cuidado, porque hay gente, y no es que me voy del tema, pero hay gente que dice, no, pero yo no lo sabía. Y bueno, pero yo soy inocente en eso porque soy nuevo, soy nueva, o porque yo no entendía, o porque, amado, hasta una criatura bebé
sabe hacer el bien y sabe hacer el mal. Primero. Segundo, si nosotros toda la vida hemos sabido que existe un Dios, ¿por qué razón no le buscamos? Tercero, si sabemos que hay dos enemigos, contra el diablo, contra Dios, y Dios contra el diablo. Y lo que Dios hace es otorgarnos a nosotros sus leyes, mandatos, mandamientos, leyes, de la cual por medio del entendimiento de las leyes de Dios, son 613 mandamientos, completan en total, escritos, no los orales, escritos. Entonces, a través de ese formato en nosotros de entendimiento de las escrituras, lo que sucede es una guerra espiritual del cual nosotros rechazamos a Satán y le ordenamos su destitución. Sale de nuestro camino, de nuestro entorno y aún de toda influencia. Entonces, cuando Dios habla, fíjese lo que dice Éxodo 20, verso 4. No tomará Dios por inocente al malvado. O sea, si yo he estado vestido de iniquidades, si mi vida se ha vestido de iniquidades, bueno, pero no lo sabía, pero nadie me lo enseñó, dijo alguien, bueno, pero esta palabra es nueva para mí, me dijo otro. Bueno, no es problema, pero trata de que el día que oigas mi voz, dijo el Señor, no endurezcas, o sea, no pongas soberbias, no endurezcas tu corazón. Por eso es que uno enseña a tomar un cuaderno o a grabar, palabra por palabra, desmenuzar una clase como esta. Desmenuzarla a propósito, cualquier clase. Y te va a ayudar para que te encuentres con distintos puntos, como los que hemos tocado últimos. De la cual, ¿cómo hago yo delante del Señor si la inocencia es un pecado? La ignorancia es un pecado, amado, no es una actitud. Uno lo relaciona con una criatura y dice, es inocente. La inocencia de un niño, dice uno. Amado, para Dios no hay inocentes, porque la inocencia y aún la ignorancia son pecados, son tipos de pecado a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién de nosotros vamos a poder defendernos? Nadie. Porque Dios lo tomará por ser fieles a Él o ignorarlo a Él. Bueno, seguimos, porque son puntos muy importantes de las cuales cada uno de nosotros necesitamos a veces que se nos advierta en la mente. Cuando el Señor Jesús caminaba por las calles de distintas ciudades y aldeas, comenzaba Jesús a mirar y no sé qué hora tengo. Quedan unos minutitos. Comenzaba a ver, porque Jesús, como dice, por ejemplo, Marcos 9, que recorría las ciudades y las aldeas y enseñando, sanando toda enfermedad y toda dolencia. No son lo mismo enfermedades y dolencia. Las enfermedades son del cuerpo y las dolencias son emocionales. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo o en las aldeas. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Comenzaba a conectar cada una de las necesidades que veía. Comenzaba a conectar Jesús cada una de los distintos cuadros o focos que veía, en personas, en barrios, en ciudades. ¿Y qué es lo que pasaba con Jesús? No solo las trataba de interpretar, sino que comenzaba a ver el plano completo de las escrituras y de las profecías. Y comenzaba a tomar cada cuadradito de lo que veía y lo trataba de plasmar en las profecías y lo trataba de plasmar en los mandamientos, en la escritura. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver acerca de la madurez de Cristo, el tema de hoy es la madurez de Cristo, y la madurez de Cristo todavía tiene varias clases que van a ser gloriosas, muy preciosas. Pero cuando vemos que conectaba Jesús lo que veía con el plano de las escrituras, yo me quiero imaginar, mire,
hay 450 y no sé si 3 o 6, 456 profecías entre los primeros 5 libros de Moisés, los libros poéticos y proféticos, los salmos y los profetas, que hasta Malaquía, desde Génesis a Malaquía, para ser más directo. Hay 456 456 profecías acerca del que vendrá, acerca del Mesías, el que viene pronto, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, la raíz del linaje de David, la estrella de la mañana. Y cuando empiezas a ver la simiente santa, la guerra de la simiente, la que le va a morder el talón y la otra que le va a quebrar la cabeza, arranca ya con Génesis ahí, 2:15 creo que es. Bueno, y uno empieza a ver las distintas profecías. Yo tuve que encontrar todas las profecías porque fue fue como una tesis que tuvimos que presentar en uno de los institutos que hicimos. Y bueno, me ayudaron a completar algunas, porque no las encontrás todas. Es más, qué precioso que es cuando uno empieza a leerse las escrituras y comenzar a comerte libro por libro. ¿Por qué razón? Porque en cada uno de los libros los leíamos para encontrar un punto. Ahora, cuando Jesús mantuvo la relación de Dios el Padre, veía el mundo, veía el plano de las escrituras, el plano de las profecías, veía las imágenes en personas, en barrios, en aldeas, en ciudades, en lugares específicos, y Dios decía, bien, a ver, no se ponía mal por lo que veía. Él veía una persona que se chocaba entre las piedras. Está bien, estaba cerca de un cementerio, pero el tipo se estropeaba todo. Y bueno, se acercó, dijo, Jesús, a ver, mi comida no es el sentarme en una mesa, sino mi comida es ir a donde está la necesidad. Y de repente Jesús tomaba un atajo y caía, no sé, donde ese muchacho, el endemoniado gadareno. ¿Y qué pasaba con ese espíritu? Le dice, por favor, no me atormentes. Y si me atormentas, no vamos a poder congeniar allí, pero bueno, por lo menos déjame ir a donde están los cuerpos de los cerdos. Una legión constituía entre 2.000 y 3.000 o a 6.000 personas, en este caso, como era una legión, porque le dice, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, dijo el demonio, por la voz de la persona. Y dice que le dio el derecho, la autoridad o la legalidad, y dice que salió el espíritu de la persona, pero se atormentaron todos esos cerdos y se fueron por un empeñadero y se ahogaron todos. Pero el demonio guardó o cuidó su territorio, no quiso irse de allí. La pregunta es, ¿dónde vives? ¿Por qué en el barrio todos se suicidan o se divorcian o hay peleas o hay finanzas escasas o no hay proyectos o no hay visión en el hogar o en el barrio es común, el barrio con todos pensamos igual? En la iglesia donde voy, ¿por qué nadie tiene una visión con frecuencia? No había visión con frecuencia cuando nació Samuel. Entonces, ¿qué hizo la madre? Lo dejó en el templo y le dijo, mirá, el sacerdote, ¿cómo era? Bueno, me olvidé el nombre. Y dice que se lo dejó ahí y dice que el niño, Dios le despertó el sentido espiritual de oír a Dios. Y lo llamaba a Dios. Y lo iba a ver a Elí. Elí me parece que era el sacerdote, y dice que le dijo, ve y acuéstate porque yo no te he llamado. Y la segunda vez hizo lo mismo y le dice, si te vuelven a llamar, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Y dado así, el Señor comenzó a interactuar con él, a relacionarse con él. ¿Por qué? Porque en ese lugar y en esa época no había una visión con frecuencia. La pregunta es, ¿cuántos deseos de orar tú tienes? O yo tengo, porque usted me va a hacer esa pregunta a mí también.
¿Cuánto tiempo oras al día o oramos al día? ¿Cuántos ayunos haces en el día? ¿Cómo ayunos en el día? Y bueno, las diferentes vigilias. Hay 4 vigilias en la noche y hay 4 vigilias en el día. Tomas una vigilia para hacer ayuno, o tomas 2 o tomas 3 vigilias. Lo que pasa es que en la iglesia nuestra costumbre es ¿y Dios? Lo que pasa es que yo aprendí, me contó alguien, que nosotros empezamos a las 12 de la noche y terminamos después de las 12 del mediodía. Correcto, agarraste 1, 2, 3, 4 vigilias. 2 de la noche y 2 del día. ¿Y qué oramos en las distintas vigilias? Necesitamos saber qué ocurre en cada vigilia. Necesitamos aprender a desarrollarnos. No se hace lo mismo en una que en la otra, ni en la otra, ni menos en la otra. Entonces Jesús comenzaba a ver un plano y decía, las escrituras dicen esto, el plano de las escrituras es esto, y en lo que estoy viendo aquello está torcido, lo otro está despintado, aquel cuadro lo veo boca abajo, el otro cuadro me muestra una figura de idolatría, aquel otro cuadro me presenta a otros dioses. Y comenzaba Jesús cuando entra, a la puerta de Samaria y se encuentra con una mujer. ¿O cuál hora era que las mujeres salían a los pozos de agua? ¿Cuál es la vigilia? Nosotros necesitamos entender cuál es la vigilia para que cuando a mí me suceda de acordarme de Dios, no sé, a ver, ¿qué hora es? Las 2 de la tarde. ¿Qué vigilia es las 2 de la tarde? ¿Y qué se hace en esa vigilia? Alguien me dijo, no, pastor, pero nosotros en la iglesia ahora estamos orando porque está la época de Jezabel y antes estuvo la de Abadón y después la de Napoleón. Le digo, claro, ¿saben los movimientos de Satanás? Saben todos los movimientos que tienes a Satán, pero no saben los movimientos de Dios. ¿Cuáles son las fiestas que vienen ahora? Entonces es donde nosotros... miramos qué es lo que tenemos, no para juzgar, no para criticar, menos para condenar. Necesitamos saber a dónde Dios nos dejó, en qué iglesia nos dejó, en qué barrio vivimos, cuál es la familia que tenemos, cuál es la naturaleza del ámbito, cuál es mi naturaleza, es igual a la de ellos, me he emparentado o soy distinto, no para pelear con ellos, sino para ver si puedo traer luz. Y en esto le lloro a Dios cada día, porque quiero ser luz para alguien, porque quiero que alguien reciba luz y que de alguna manera podamos alumbrar, no importa si es a una persona, a veces sean nuestros hijos o nuestros nietos, a veces alguien que sale a caminar con nosotros, o alguien que sale a correr o a andar en bici. Pero el reino de Dios, ¿se nos ha acercado o no se nos ha acercado? El reino de Dios está plasmado en mí. ¿Tengo la naturaleza del reino de Dios o no tengo la naturaleza del reino de Dios? ¿Puedo infundir fe en alguien o tengo dudas como esa persona? ¿Puedo infundir luz? ¿Puedo hacerles creer en Jesús? ¿Puedo enseñarles el derecho de las escrituras o todavía no he creído en el derecho de las escrituras? Entonces es donde el Señor Jesús caminaba y comenzaba no solo a edificar el reino, sino a educar los distintos lugares, las ideas que a veces la gente tiene o compra ciertas ideas y viven así por años, y eso es lo que enseñan a sus generaciones. Pero el Señor dijo y se enfocó en ti, y Él dijo, ellos habrán vencido por el poder de la sangre del Cordero. Cuando el Señor lo escucho que me dice eso, yo digo, wow, se me abre el pecho y digo, Padre, porque Él con total firmeza dice, y ellos le han vencido. O sea, nosotros necesitamos entender que estamos por algo y para algo acá en la tierra. No importa la edad que tengas. No sé si tienes poca edad o mucha edad o te sientes que ya se termina la vida. Pero Dios dice, no, mientras tengas vida,
necesitas inculcar el reino sobre ti. Y mientras tengas vida hay salvación. Mientras tengas vida es porque Dios está contigo, no se ha querido ir de ti. Pero mientras tienes vida, tienes oportunidad de poder darle vida a lo que no tiene vida. Un avivamiento es darle vida a algo que está muerto o a punto de morir. Un avivamiento es darle, encender una llama y mantenerla encendida. Eso significa un avivamiento. Entonces cada uno necesitamos, como le dijo Pablo a su hijo espiritual Timoteo, y le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, nadie te va a orar para que un avivamiento venga sobre ti, pero tu rodilla, tu Biblia y tu silencio puede encender un avivamiento en ti, luego será en tu hogar y tercero será en tu barrio o tu ciudad. Pero hay una importancia que la madurez de Cristo comenzaba a conectar los distintos planos. Yo no sé qué es lo que vas a ver de tu casa hoy, no sé qué es lo que vas a ver de las personas que están con vos, no sé qué es lo que vamos a ver de los compañeros de trabajo, o a veces no sé lo que vamos a ver de nosotros mismos, pero necesitamos vernos a nosotros primero como en un espejo las escrituras. ¿Por qué razón? Porque las profecías van a hablar del Mesías, del que vendrá, del que viene pronto. ¿Y saben qué? Escrito está, todo ojo le verá. Nadie va a poder decir, no sé cuándo vino, ni le conozco. Amados, te doy entre paréntesis una enseñanza más. El que vendrá glorificado. O sea, pasará por entre las paredes. Porque así apareció a Tomás y a sus discípulos y le dijo, miren mis manos, yo soy el que tenía las manos clavadas, miren mis pies y miren mis manos. Yo soy, no temáis. Y entró por unas paredes donde estaban allí. Y entonces allí les platicaba el reino, partió el pan, y cuando partió el pan, por eso es importante las escrituras. Partir el pan en las escrituras, igual la mesa del Señor, no la Santa Cena, como dicen algunos, porque la Santa Cena es católico, pero es la mesa del Señor. Bueno, entonces, cuando el Señor entra, Él se reveló a ellos y luego anduvo como 40 días por distintas ciudades y aldeas ministrando el reino de Dios, llevando el reino de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Él estaba glorificado, porque así fue levantado, fue resucitado en cuerpo de gloria. El estar glorificado está en el cielo glorificado. Yo te voy a dejar una buena inquietud en este día. En el caso de que tú no entres en modo glorificado, si no le buscas Biblia, oración, aposento alto, una habitación o un lugar donde oras, Biblia, rodillas, habitación, silencio, si no entras en el estado glorificado, la pregunta que te voy a hacer, ¿verás al que está glorificado? No, porque los ojos naturales no te harán ver lo espiritual. Entonces muchas veces habrá que hablarte como a naturales o como a carnales, para que entiendas. O a veces hay que hablarte como a espirituales, entonces, para que entiendas. Porque al hombre espiritual se le habla desde lo espiritual y al hombre carnal desde lo carnal. Te voy a hacer otras interpretaciones. Cuando Pablo a veces hablaba y él dice, no sé si estoy en el cielo, no sé si estoy en la tierra, no sé si estoy en el espíritu, no sé si estoy en la carne, pero una cosa sé. Estaba Pedro a la hora de la vigilia de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Estaban orando mientras en la iglesia o en una casa, estaban orando la iglesia por él. Y dice que mientras intercedían, vino un ángel a donde Pedro estaba en una cárcel y dice que lo tocó en un costado y le dijo, levántate, cíñete y sígueme. Y estaba todo cerrado y habían custodios alrededor de esas puertas de hierro. Y dice que el ángel pasó y Pedro comenzó a pasar a través de él. Pasaron por una reja, después pasaron por otra reja y después pasaron por otra reja y salieron afuera y en la calle dice que se separaron. El ángel se fue y él le dijo, ve donde están orando. Golpeó la puerta
Salió una niña y le dice, ya está Pedro acá. ¿Cuál es la hora de la intercesión? 6 de la mañana a 9 de la mañana. No hagas otra cosa. Es una hora de intercesión donde vas a ver los milagros de Dios. Pero vuelvo a repetir con el misterio de lo glorificado. Comenzó Pedro a entender el estado que podía vivir glorificado. Pasó por una reja, pasó por otra y no las abrieron. El ángel iba delante de él. Estaba Felipe y en un momento lo toma el Espíritu Santo a él y lo lleva a un lugar donde iba un carro, iba un etíope, era el administrador de la reina de Saba, hoy Turquía, y dice que allí iba leyendo un libro y le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él dice, no, si no hay quien me lo explique. Por eso es la enseñanza te trae revelación. Si él no entendía, por más que leía, pero entonces cuando Felipe allí le explica, entonces él luego procede a bautizarse. Vamos entendiendo varias cosas ahí. Entonces cuando él se bautizó, dice que el Espíritu Santo, cuando él se bautizaba, Felipe desaparece de su vista y fue trasladado a su lugar donde él estaba. Amados, Esteban vio la gloria de Dios. Pedro, Pablo dice que estaban ellos cantando y alabando al Señor, y de pronto cuando cantaban dice que las puertas de las cárceles fueron abiertas. ¿Cuál era esa hora? Necesitamos entender cuál es la hora de la danza, del cántico, de la danza para Dios, de profetizar, de saltar, de alegrarnos, de cantar himnos y concentrarnos en alabanza y en cánticos espirituales delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa vigilia, pastor? Las puertas de las cárceles son abiertas. Y dice que a medianoche, mientras cantaban, las puertas de las cárceles fueron abiertas. Padre bendito, necesitamos entender la vigilia de las 21 horas a las 0 horas. ¿Por qué? Porque algo sucede allí. Algo sucede. Es un tiempo de cántico. Amado, cuando empecemos a desarrollar todas las vigilias va a ser tremendo, porque yo estoy leyendo ahora toda la Biblia nuevamente, tratando de encontrar todas las vigilias que hay. Ya voy por Salmos. Y cuestan porque es lectura diaria de versículo por versículo toda la Biblia. Amado, qué precioso y el deleite que es el poder leer las Escrituras por algunos temas que necesitas hacerlo. Vuelvo a repetir, sin irme del tema, el que vendrá estará glorificado. Tú has entrado en el ensayo de estar glorificado. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado, así sea, a la casa de un vecino a orar? Ay, anoche me soñé que iba a la casa de un vecino y oraba y le oraba y las personas se sanaban. Y vos decís, solamente créelo, porque cuando lo veas por la ventana caminar, el Señor te habría llevado allí. Pero la iglesia no tiene prácticas del glorificado. La pregunta es, vino una vez y a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Vendrá la segunda vez y los suyos le conocerán? Qué glorioso que es esto, porque necesitamos entrar en un tiempo del glorificado. Yo quiero bendecirte. En la madurez de Cristo tiene que ver con que el reino de Dios se nos ha acercado y necesitamos acelerar un montón de temas. No solo el famoso ministerio del apóstol. ¡Wow! ¡Qué investidura que tengo! ¡Qué traje que uso! ¡Qué gamulán que me puse! Ahora los zapatos que uso. Todo el mundo me abre camino cuando entro a la iglesia. Amado, por favor, necesitamos meternos la investidura del reino de Dios sobre nosotros y gobernar, legislar sobre nuestra vida, luego sobre nuestra familia y tercero sobre nuestro barrio, nuestra ciudad. Necesitamos entender que Cristo es el glorificado, Él es el Rey de Reyes. Amados, cuando 24:7 de Salmo, 24:7 de Salmo, dice: levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, que son puertas, lugares de conocimiento, y nuestras cabezas necesitan levantarse al diseño eterno. ¿Por qué? Porque entrará el Rey de Gloria. Y si entra el Rey de Gloria, dice, porque vendrá el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria?
Él es el Rey de Gloria. Yo quiero que el Rey de Gloria entre a mi ciudad. Entonces yo necesito levantar mi cabeza. Levantad vuestras cabezas. ¿A quienes les dice que levanten sus cabezas? Puertas son lugares de conocimiento, puertas eternas. ¿Entiendes de lo espiritual? ¿Entiendes de lo eterno? ¿Entiendes de lo celestial? ¿Entiendes del reino? ¿O todavía vives del sol hacia abajo? Vanidades, vanidad de vanidad. Necesitamos entender a Dios del sol hacia arriba. ¿Por qué? Necesitamos entender la eternidad. Del sol hacia abajo hay muchos diseños naturales, diabólicos y aún animal. Yo no puedo estar orando a Dios por cosas vanas, por cuales yo las puedo conseguir mediante el diseño de la autoridad y diseño de sabiduría que Dios me ha dado. Amado, qué precioso que es poder interactuar cada uno de nosotros a través de las Escrituras. Te bendigo, voy a orar a Dios.